Bueno, como ya se mencionó, voy a hablar de cuál es el papel de los taxanos y los platinos en pacientes que tienen mutaciones de BRCA1 y 2. Al ser estos los fármacos que más utilizamos en pacientes con cáncer de mama y ovario, que son las más asociadas a estas mutaciones y que son finalmente medicamentos a los que prácticamente todos tenemos acceso. Ya se habló muchísimo durante la mañana qué son estos genes y cuál es la principal función que tienen y cuál es su estructura. Voy a mencionar brevemente ciertos aspectos para que se pueda recordar y comprender de forma adecuada. Ya sabemos que los genes BRCA1 y 2 van a ser de los principales genes de supresión tumoral y su principal papel va a ser el proceso de reparación del DNA a través de la recombinación homóloga, que también ya fue explicado ampliamente por la doctora Cervantes. Me voy a adelantar un poquito, pero inhibir una segunda vía de reparación del DNA a través de la escisión de bases también va a llevar a un mayor daño celular. La enzima encargada de esta reparación, pues, es PARP, que también ya conocemos, de modo que los inhibidores de PARP y los platinos van a tener cierta acción mucho más importante en pacientes que tienen estas mutaciones. Bueno, también ya se habló de la estructura de estos genes, solamente quiero recordar, el BRCA1 es un gen que es multifuncional, va a actuar no solamente regulando los checkpoints del ciclo celular, sino además promoviendo la reparación a través de otras proteínas encargadas de la reparación por recombinación homóloga y a su vez de reparar per se el daño al DNA. Esta diapo también ya la vimos con la doctora Cervantes y solamente quiero resaltar algunas cosas. La estructura del gen BRCA1 pues va a conformarse por un dominio ring que actúa como tiene actividad con la ligasa E3, tiene un dominio terminal que se llama BRCT que va a interactuar con múltiples genes y proteínas encargados de la reparación del daño al DNA. Va a tener estas secuencias de localización nuclear que son muy importantes porque van a interactuar con muchas proteínas asociadas a genes supresores, a oncogenes y a proteínas reparadoras del DNA. Y va a tener este dominio de serina, que es una proteína cuya fosforilación va a estar mediada por sinasas ATM y ATR en respuesta al daño al DNA. Parte también de la estructura va a tener estos sitios llamados coil que van a actuar con PALB2, que es otra de las proteínas encargadas de la reparación del daño al DNA, y también va a favorecer en los sitios en donde hay una ruptura de la doble cadena, pues que lleguen otras proteínas reparadoras a través de RAD51 como PALB2 y como BRCA2 para la reparación de este daño. Eso también ya se mencionó, solamente pues resaltar, hay una ruptura en una de las cadenas del DNA, llega BRCA, promueve que lleguen otras proteínas reparadoras de forma que toman una de las cadenas hermanas para que la reparación sea más fidedigna y sea mejor. Obviamente, sobre BRCA2 también ya se ha mencionado que finalmente va a terminar interactuando con RAD51 para promover la reestructuración del DNA que ha sido dañado. Finalmente, ¿qué pasa? Pacientes que no tienen una adecuada función de BRCA1 o BRCA2 van a comenzar a tener células que van a tener más daño cada vez con cada replicación, de modo que al final tendrán una carga genética pues, aberrante. Aquí pueden pasar dos cosas, o estas células entran a apoptosis o bien van a estabilizarse y van a empezar a generar células hijas que van a tener todo el potencial metastásico. Eso también ya lo hemos visto, que habla sobre la predisposición que tenemos de acuerdo a cada mutación para cáncer de mama y ovario, ya no me voy a detener más en ello, que se ha mencionado en múltiples ocasiones. Y bueno, ¿qué pasa con cáncer de ovario? Las pacientes que comienzan a tener los fenotipos que ya conocemos asociados a mutaciones de BRCA, esto es las histologías de serosos de alto grado, los mejores pronósticos en cuanto a supervivencia global y libre de progresión, van a tener finalmente unas características muy similares en ellas y no necesariamente por mutaciones de los genes BRCA. Ahorita voy a hablar un poco más a fondo sobre esto. Sabemos que estas pacientes además van a tener mayor sensibilidad a platinos y inhibidores PARP, que es lo que hemos estado mencionando también. Ya se habló de la edad de presentación, que son mujeres más jóvenes, ya se habló de la histología y también vale la pena mencionar que tienen mayor diseminación visceral. Entonces, aún a pesar de esta diseminación, las pacientes que tienen estas mutaciones tendrán hasta el 75% de ellas actividad visceral comparado con 25% de pacientes que no tienen mutaciones, pero aún a pesar de esto, al menos en ovario,
no va a impactar en una peor sobrevida, al contrario, va a tener una supervivencia global y libre de progresión favorecida cuando se encuentran estas mutaciones. En cáncer de mama también ya se habló de qué características clínico-patológicas específicas van a presentar las pacientes con estas mutaciones. Ya sabemos que son principalmente con mutaciones BRCA1 triple negativo, con BRCA2 perfiles luminales y que también van a tener mayor sensibilidad a los agentes platinados. Igualmente, como en cáncer de ovario, la edad de presentación será en mujeres normalmente premenopáusicas, serán carcinomas ductales de alto grado también, esto asociado a BRCA1, ya que en BRCA2 no se ha demostrado una afinidad mayor que otra por histología, y también van a soler tener más diseminación visceral. Ahora sí, todas las pacientes que tienen este fenotipo, al que se ha llamado fenotipo BRCA-NES, ¿tienen mutaciones de BRCA1 y BRCA2? Bueno, este es uno de los múltiples estudios que tratan de demostrar que no es así. En este estudio se analizan pacientes que tienen cáncer de ovario metastásico, que no tienen las mutaciones de BRCA1 y 2, sin embargo sí tienen un comportamiento clínico muy similar a quienes sí lo tienen. Este grupo hace una secuencia hasta de 60 genes donde observan que estas pacientes van a tener ciertas similitudes en algunas mutaciones o aberrancias de otros genes que no son BRCA1 y 2, pero que confieren características muy similares a quienes sí tienen las mutaciones. Incluso tienen unas mayores tasas de supervivencia libre de enfermedad y de supervivencia global. Vean como prácticamente al doble que pacientes que no tienen estas características genéticas. A quienes sí cumplen con este perfil, ellos le denominan pacientes BRCA-like y pues prácticamente tienen el comportamiento igual a pacientes que tienen las mutaciones con estos genes. Ahora sí, ¿qué pasa con los platinos? Ya sabemos que los platinos van a actuar, o sea, su mecanismo de acción va a ser formando uniones intracatenarias e intercatenarias con el DNA, de modo que van a hacer una desestructuración en su conformación. Es ahí donde tiene que entrar pues el proceso de reparación por recombinación homóloga. Obviamente perder la función adecuada de estos genes pues va a perder la capacidad de estas células de generar la reparación y va a haber mayor actividad de los agentes platinados. Hay que considerar, antes de que continúe, que la mayor parte de estos estudios son ensayos o retrospectivos o son subgrupos de pacientes de estudios fase 2 o incluso son pues, casos y controles o cohortes con un nivel de evidencia que no es tan alto por la cantidad de pacientes que resultan con estas mutaciones cuando se estudian grandes grupos de pacientes con mama y con ovario. Este es un estudio australiano donde lo interesante de este estudio, y por eso se los traje, es que ellos tratan de demostrar la sensibilidad muy particular a esquemas platinados después de la progresión en pacientes con mutaciones. Las pacientes del panel de arriba son pacientes que sí tienen mutación BRCA, las de abajo no la tienen, y las pacientes que están en gris más oscuro son las que conocemos clínicamente como las resistentes a platino, ya que tienen una progresión después de un primer esquema platinado antes de 6 meses, y las de gris más claro tienen las progresiones después de 6 meses, en teoría tendrían que ser al menos platino parcialmente sensibles. A las pacientes se les da después de la primera progresión nuevamente un agente platinado y vean, es interesante, las que están en azul son las que presentan respuesta y de las pacientes que tienen mutación BRCA, que en teoría deberían de ser platino resistentes, hacen una respuesta hasta del 80% después de la primera progresión nuevamente con agente platinado, en comparación de las pacientes que tienen una progresión después de los 6 meses, donde su respuesta es alrededor de un 65%. Esto en pacientes con mutación. Y en pacientes que no tienen mutaciones, vean cómo las que serían platino resistentes hacen respuestas del 43% y las que son en teoría sensibles a platino hacen respuestas menores al 60%. Entonces vean cómo las tasas de respuesta sí cambian y sí son mucho más favorecidas en pacientes que tienen mutaciones BRCA. En este otro estudio lo que se trata de demostrar es que las pacientes tratadas con platinos, aún hasta en una cuarta línea de tratamiento, conservan una muy alta tasa de respuesta respecto a las pacientes que no tienen la mutación. Entonces vean cómo en primera línea las respuestas son de más del 90%, en una segunda línea son de más del 80%, en una tercera llegan al 70%, pero hasta en 4 líneas subsecuentes a las progresiones con platinos alcanzan respuestas de más del 50%. En comparación con quienes no tienen mutaciones. Sin embargo, en este estudio esto no impacta, a pesar de tener una mejor respuesta, no va a impactar en una mejor supervivencia de estas pacientes.
Entonces hay muchos estudios que han tratado de ver qué pasa con las pacientes con mutaciones de BRCA y tratadas con platino. ¿Es necesario que sean más sensibles para que tener la mutación te lleve a una mejor supervivencia en cáncer de ovario? Pues este estudio demuestra que no, que en realidad las pacientes con mutaciones BRCA per se, tanto en análisis univariado como multivariado, fue la mutación un factor independiente de la respuesta a platinos como una mejor supervivencia. Es decir, es un factor pronóstico independiente a la respuesta a los platinos, solo el hecho de tener la mutación de BRCA, esto en cáncer de ovario. De hecho, hay 2 metaanálisis que ya no les traje, pero son 2 metaanálisis que demuestran que tener mutaciones BRCA1 y 2, o 2, en cáncer de ovario las va a llevar a una mejor supervivencia global y libre de enfermedad o de progresión de acuerdo al caso clínico, al escenario clínico. Sin embargo, en mama esto no está demostrado. En cáncer de mama, de hecho, tener una mutación BRCA1 va a ser deletérea para la supervivencia global, no va a tener algún papel en la supervivencia libre de progresión y pacientes con mutaciones de BRCA2 tampoco tendrán ningún beneficio ni tampoco un efecto deletério. Este es un estudio que analiza pacientes con cáncer de mama en un contexto metastásico y vean cómo se hace un análisis por el subgrupo de pacientes que tienen respuesta a tratamiento en enfermedad metastásica. Y las pacientes que tienen un BRCA mutado hacen respuestas hasta de un 55% en comparación con menos del 20% de respuestas en pacientes que no lo tienen. Y tampoco en este estudio se demuestra que esto vaya de la mano con una supervivencia libre de progresión mayor o una supervivencia global mayor, hablando de mama metastásico. Sin embargo, en este estudio, que ya la doctora Deneke nos empezó a hablar, este es un estudio pues, que habla del tratamiento con platinos en el escenario neoadyuvante. Este es un estudio interesante porque a las pacientes en un contexto neoadyuvante con un tratamiento del que usamos de forma normal con antraciclina y taxano, se les agrega platino pues, para ver si incrementa las tasas de respuesta. Y los resultados son estos. Sí incrementan la tasa de respuesta en las poblaciones en general, pero no de forma significativa. Sin embargo, se hace un análisis después a las pacientes que hacen respuesta y vemos cómo las pacientes triple negativos sí tienen una diferencia en cuanto a la respuesta a agentes platinados, que ya se vuelve significativa respecto a las que no son triple negativo. De las pacientes triple negativos se analizan las que sí tienen mutaciones de BRCA1, que son en total 50 de 158 estudiadas en este estudio, y vemos cómo en ellas las respuestas con la mutación se vuelven hasta del 60% comparado con pacientes que no tienen esta mutación, y aquí sí va de la mano con una mejor supervivencia. Entonces la supervivencia de las pacientes con mutaciones llega hasta el 50.8% comparado con alrededor de 30% en quienes no tienen esta mutación. Sin embargo, los resultados de este estudio no necesariamente van a ser por tener o no la mutación el incremento en la supervivencia libre de enfermedad. Sabemos que pacientes que hacen respuestas completas durante la neoadyuvancia, pues este desenlace va de la mano pues, con una mejor supervivencia libre. Entonces, no es demostrable que por tener la mutación su supervivencia haya sido mejor también. Esta es una tabla donde trato de mostrar los estudios de los autores que más se dedican a analizar pacientes con mutaciones de BRCA y qué respuestas van teniendo a los agentes platinados, y vemos cómo las respuestas en general sí son mejores en quienes tienen la mutación. No solo eso, sino en el contexto metastásico, las supervivencias o el tiempo de la progresión es más largo que lo que esperamos en una paciente triple negativo con cáncer de mama que tienen periodos libres de progresión más cortos. Y en este estudio, que también es interesante porque es un número un poco más importante de pacientes, vemos cómo reciben tratamientos con antraciclinas, con taxanos o con otros agentes, y cómo las respuestas a los agentes platinados pues es mucho más importante que con el resto de las terapias. Entonces, en conclusión, en esta como primera parte, pues que la mutación del BRCA es un factor predictivo de respuesta a tratamiento a platinos y además pronóstico, de buen pronóstico en cáncer de ovario y de un pronóstico más deletéreo para cáncer de mama, que se mantiene una respuesta a los agentes platinados aún después de varias líneas de tratamiento que no vemos en pacientes que no tienen estas mutaciones. En cáncer de mama sí se observó un incremento en supervivencias libres de enfermedad, no solo en ese estudio, también en otros más pequeños, pero que sabemos que es un subrogado de la respuesta patológica completa, de modo que no podemos concluir que sea mejor, ya que los metaanálisis nos han demostrado lo contrario. Hay que considerar estratificar a las pacientes de acuerdo a las mutaciones en ensayos posteriores, y además en cáncer de ovario, por lo menos en algún momento ya lo es indispensable para la toma de decisiones terapéuticas por la sensibilidad que conocemos a los agentes más utilizados. Ahora, ¿todas las pacientes con mutaciones de BRCA son más sensibles a platino? Pues la respuesta es no.
se ha observado que ciertas mutaciones de exón 11 y además del dominio ring que les mencionaba en un inicio son indispensables para la función de BRCA1, ya que tiene otras vías de funcionamiento, de forma que tener esas mutaciones específicamente van a tener de todos modos estas pacientes cierta función, aunque sea parcial, en la reparación del daño al DNA. Esto en el BRCA2 pues no es algo demostrable, ya que el BRCA2 trabaja por completo a través de la recombinación homóloga, y haber una mutación ahí pues sí va a conferir mayor sensibilidad a los agentes platinados. ¿Qué pasa con los taxanos? Los taxanos, como ya sabemos, tienen un mecanismo de acción muy diferente. Estos se van a encargar de estabilizar los microtúbulos durante una replicación celular, de modo que necesitan que haya un BRCA1 que trabaje de forma adecuada para que la célula sí pase a la fase de mitosis, que es donde actúan los agentes, los taxanos. Entonces, pacientes de hecho que tienen sobreexpresión del gen BRCA1, que obviamente es funcional, incluso van a tener una mayor sensibilidad a los taxanos, y al contrario, las pacientes que tienen mutaciones, por lo menos en BRCA1, tendrán más resistencia cuando utilizamos los taxanos en ellas. Las pacientes con BRCA2 no han demostrado alguna diferencia en el manejo con agentes de taxano, ¿no? Nuevamente, esta es una tabla igual con estudios en cáncer de mama, tanto en contexto neoadyuvante como metastásico, y vean cómo las respuestas patológicas, ya sea completas y parciales, sí son menores cuando se utilizan taxanos. De hecho, en el mismo estudio que les presenté hace un momento, pacientes que son tratadas con taxanos, antraciclinas y platinos, vean cómo la tasa de respuesta con taxanos es solo del 8%, sin embargo con platinos supera el 80%. Las supervivencias libres de progresión también con pacientes, y esta mutación cuando reciben los taxanos pues es más pobre que quienes no tienen las mutaciones, de modo que pues es lo que tenemos. Este estudio es interesante porque bueno, es un ensayo retrospectivo, sin embargo analiza la respuesta a los taxanos en pacientes que tienen mutaciones BRCA1, BRCA2 y las subclasifica, y además pacientes que tienen o no receptores hormonales. Vean cómo las mejores respuestas las tienen pacientes que tienen mutaciones de BRCA2, y las peores respuestas son quienes tienen BRCA1 y que además tienen el receptor hormonal negativo, como son prácticamente todas las pacientes con esta mutación. Sin embargo, esta mejor respuesta no fue de la mano con la mayor supervivencia de las pacientes. Entonces, pacientes con mutaciones de BRCA2 finalmente tienen un comportamiento muy similar a las pacientes con cáncer esporádico, y las pacientes con peor pronóstico pues son las BRCA1 en comparación con las esporádicas en cuanto a supervivencia libre de progresión, aún con la sensibilidad a los esquemas que hemos mencionado. Entonces, pues bueno, ya se los he dicho, pacientes que tienen las mejores respuestas son las que tienen mutaciones BRCA2, porque no tienen otra manera de actuar, y entonces la mutación les va a dar una mayor sensibilidad a los platinos, pero esto no se ha traducido aún en mejores supervivencias libres de progresión. Peor pronóstico con BRCA1 mutado y receptor hormonal negativo, y en aquellas muy pocas pacientes que sí tienen receptor hormonal positivo y mutación de BRCA1, en realidad su comportamiento es muy similar a pacientes que no tienen ninguna mutación. Y bueno, en conclusión, para redondear ya la plática, pues ya lo sabemos, las pacientes que tienen mutaciones de BRCA1 y 2 van a seguir siendo importantes en el desarrollo de cánceres de mama y de ovario. Sabemos que van a ser un perfil clínico y una respuesta a tratamiento muy específica, pero sin embargo no todas las pacientes que tienen las mutaciones tendrán sensibilidades a platinos como lo sabemos. Sabemos que también van a presentar cierta resistencia a medicamentos como los taxanos por el mecanismo de acción que ya les mencioné, y por supuesto que hacen falta ensayos prospectivos que realmente puedan decirnos qué tanta mejoría o no en supervivencia global y libre de progresión tienen las pacientes con mutaciones en relación a quienes no la tienen, y además tratadas con platinos, que es el motivo de esto. ¿A dónde vamos? Pues a conocer el impacto no solamente de medicamentos como taxanos y como platinos en el tratamiento de estas pacientes. Con el advenimiento de nuevas terapias hay que conocer qué comportamiento van a tener de acuerdo a estas mutaciones. Además, hay que distinguir a las pacientes que tienen el verdadero comportamiento del que hemos estado hablando todo este tiempo de mutaciones BRCA, ya que, como les dije, hay algunas que no necesariamente van a tener mayor sensibilidad a los tratamientos. Y finalmente, como se ha demostrado, quienes tienen una sobreexpresión en BRCA1 van a tener más sensibilidad a a los taxanos. Entonces, ¿qué va a pasar con estas pacientes si desde un principio tenemos estos perfiles? Pues probablemente tengamos que tratarlas únicamente con taxanos, ya que tendrán mayor resistencia a los platinos, quienes sobreexpresan.
Y finalmente, lo que quisiera que se llevaran es que no es lo mismo decir fenotipo BRCA que BRCA1, que BRCA2, que BRCAs con o sin receptores hormonales en cáncer de mama, por ejemplo, ya que son entidades completamente diferentes. Y eso es todo. Muchas gracias.